Pues ya estamos de vuelta en Aquí en La Rioja, edición verano. ¡Bien! Y vamos a hablar de un evento muy guay, que además lleva muchísimos años de trayectoria. Esta es la edición número 22. Nos vamos a trasladar hasta Munilla, porque este fin de semana se celebra el Munillaz. ¡Bien! También. Y al otro lado de la llamada tenemos desde Munilla a uno de sus organizadores, presidente de la Asociación de Amigos de Munilla. Él es Jesús Montiel. ¡Hola! ¡Bienvenido! Hola Mario, buenos días. Tú como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Más o menos. Bueno, ¿qué tal? Ya poquitas horas, ¿eh? Estamos a apenas 2 días del comienzo de ese festival. ¿Cómo se viven estos últimos preparativos? Pues muy bien, como dices, con los últimos preparativos, pero vamos, ya sin nervios, que nos da la costumbre y la experiencia de haberlo hecho durante muchos años. Sí. Recordémosle a la gente que este festival va a tener lugar desde el viernes hasta el domingo en la Plaza San Miguel, con entrada completamente gratuita, que va a traer artistas de 8 nacionalidades diferentes y que lleva por su edición número 22. ¿Qué es lo más especial o más característico de esta edición? Bueno, yo creo que primero repetimos un poco de alguna forma la fórmula que nos ha servido durante muchos años, y es que no hay un solo estilo, no hay solo una vertiente del jazz, sino que estamos, digamos, tocando varios estilos, varias modalidades. Y por otra parte, que traemos, como bien has dicho, de 8 nacionalidades, pero también talento próximo, emergente y gente muy consolidada y muy, digamos, muy reconocida. Entonces, bueno, por ejemplo, arrancamos el viernes a las 7:30 de la tarde con un riojano, Gonzalo Zapata, que se ha formado, él nos lo decía cuando se dirigió a nosotros, que se ha formado de alguna manera, le ha entrado el gusanillo del jazz con el Munillaz, porque él es de Arnedo y venía al festival. Entonces lleva ya 10 años en Barcelona como músico de jazz y docente, y bueno, viene con su trío, entre ellos un ucraniano, Georgi Mikhailenko, y al contrabajo, y bueno, pues nos va a hablar nos va a exponer, a mostrar su último trabajo, que es Orma, que tiene que ver mucho con los zapatos y tiene que ver mucho con Munilla, que fue la cuna del calzado, y a la vez con el Munillaz. O sea, arrancamos perfectamente con ese trío, y por la noche seguimos con KGG, que bueno, son las siglas de Chris Case, de Ander García, y de Fran Gallo es el batería, ¿no? Entonces, Chris Case es un trompetista norteamericano que lleva ya varios años afincado en España. De hecho, es profesor también de Musiquene, aunque él vive en Madrid y Musiquene está en San Sebastián. Y bueno, pues toca la trompeta, fliscorno y el EVI, que es un Electronic Valve Instrument. Es una trompeta, digamos, de válvulas que emula un sintetizador. O sea, vamos a tener van a tocar temas propios, pero también algunos estándar. Y bueno, pues va a ser un concierto muy bonito por la noche. Hablando de Gonzalo Zapata, que me ha llamado mucho la atención que habéis sembrado la semilla del amor por el jazz, ¿no? En un músico. Sí. Tiene que ser también una sensación muy plena, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que también de aquí han salido ya bastantes chavales que hoy están tocando el saxofón o el piano. La verdad que esto es muy interesante, pero sobre todo lo que nos ha gustado es poner la semilla de la afición por el jazz, que al principio la gente piensa que es una música culta, o decían hace años que era música para músicos. Bueno, la verdad que es muy variado, y cuando eliges un repertorio o un programa de estas características, pues siempre hay algo que puede gustar y que puede llamarte a este tipo de música, ¿no? Este festival viene acompañado de una exposición que se llama Sensación Azul, ¿no? Que está durante todo el mes de agosto en Munilla. Eso es. Además de los 7 conciertos, desde el día 1 de agosto tenemos una exposición del pintor cubano Reinerio Tamayo, que bueno, pues la verdad que todo esto surgió con la conexión actual, porque ambos estuvimos en una de las programaciones de Actual, él con una exposición, y luego tuvimos una charla en la que hablamos del jazz y su influencia en su pintura, y bueno, pues de ahí surgió la posibilidad de hacer esta exposición, para la cual presenta algunas de las piezas ya expuestas en Logroño, pero también piezas nuevas hechas específicamente para Munillaz, ¿no? Con lo cual
una exposición que no se puede perder, que está abierta todos los días en el Salón de Verano del Casino de Munilla, hasta final de mes. 22 años de festival, 22 años de acercar también el jazz a cualquier tipo de público que se acerque, porque recordemos que es un festival gratuito que va a tener lugar desde este viernes hasta este domingo, con un montón de artistas, tanto riojanos como de cerca de La Rioja, como de 8 nacionalidades diferentes. De otras veces. Claro, mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en el Munilla en los últimos 22 años? ¿Qué ha cambiado? Pues bueno, poco, ¿eh? La verdad que, hombre, el primer año fuimos muy atrevidos, incluso al escenario subimos parte de los organizadores a tocar, porque la verdad que del grupo reducido de 5 programadores estamos varios músicos. Entonces tuvimos la desfachatez de subir al escenario. Pero bueno, además vino el quinteto de jazz de la Universidad de La Rioja y gente muy, muy competente, ¿no? Hoy muy reconocidos como Gonzalo de Blal, bueno, gente muy interesante. Pero, ¿qué ha cambiado? Primero, que aquello fue 2 días con muchos aficionados y con mucha voluntad, y hoy, gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja y algunos empresarios ligados al pueblo, pues tenemos una trayectoria que ha ido enriqueciéndose y que de 4 conciertos hemos pasado a 7, que además vienen figuras muy relevantes, que hemos podido descubrir también. Nosotros no las hemos puesto a exposición de la gente, pero sí que hemos podido contar con gente que hoy tiene un caché impresionante que no sería alcanzable por nosotros, ¿no? Pero bueno, como Antonio Lizana o Andrea Motis, o gente que hoy está muy reconocida mundialmente y sin embargo, pues aquí estuvieron en sus primeros años tocando con nosotros. Hoy, pues es un festival consolidado que no aspira a ser multitudinario, sino que mantiene la calidad tanto de la música como del sonido y del ambiente, ¿no? Y bueno, en eso estamos, cuidando los detalles y tratando de que la gente que se acerca por aquí, pues no solamente venga más veces, sino que además nos recomiende. Ya, a mí me pasa mucho cuando estoy viendo la tele, pues que me dan ganas de decir, pero si estaría yo ahí presentándolo muy bien. ¿A ti no te pasa que te dan ganas de subirte al escenario a tocar? Me subo para otros menesteres en otros escenarios, pero no, aquí hay que dejar hueco a los que realmente saben y funcionan. Sí. ¿Qué es lo más, para la gente que nos está viendo en casa, que tiene sus dudas si acercarse a Munilla este fin de semana o no, qué es lo que hace del jazz un género tan atractivo? Bueno, yo primero diría que es buena música. Que a veces la etiquetamos demasiado, ¿no? Primero, buena música hecha por gente que toca muy bien, que son muy buenos profesionales y que luego, por otra parte, recorre y funde un montón de cosas, un montón de estilos. Aquí ya hemos empezado hablando de Gonzalo Zapata y Chris Case, pero, pues, por ejemplo, el sábado hay un programa triple. Pues Bernie Kessel, un homenaje a este guitarrista estupendo de Estados Unidos, que vivió sobre todo las décadas de los 50 y 60, y ahí, bueno, pues va a ser un disfrute escuchar estándares de aquella época, pero tocados por músicos actuales de una gran categoría. Por otra parte, tenemos también Juventud con Tarata, que son músicos que nos recomienda el Centro Superior, el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musiquene. Los profesores eligen un grupo que lo lanzan. Y este año, este grupo que viene a Munilla ha estado ya tocando en San Sebastián, en Guecho, en Vitoria, y viene aquí a Munilla. Bueno, pues, y luego por la noche tenemos a KLT, que es un trío parisino, que viene con Jessie Elsa Palma, una cantante de raíz africana que se ha formado en el gospel y que además toca la guitarra, y tendremos un cuarteto con música que funde jazz, soul, un poco de gospel y algún toque de hip hop. Y el domingo, pues hombre, tenemos música ligada al rock de los 80, Sweet Papi. Sweet Papi es un grupo de un cuarteto, iba a decir barcelonés, porque estudian en Barcelona, han estudiado. Pero son 2 españoles, y voy a decir holandés, uno de Países Bajos, que ahora hay que decirlo así, y un paraguayo. Entonces, bueno, y por la noche Miguel Lamas. Neerlandés, gracias. Miguel Lamas, trío por la noche para cerrar el festival, que Miguel Lamas es uno de los baterías mejores de España, yo digo reconocido mundialmente,
que tiene más de 100 grabaciones en discos. Bueno, es un fuera de serie que empezó con 4 años y ahora sigue siendo joven con 33, pero tiene una carrera impresionante, es buenísimo y viene con un teclado. El teclista es Jorge Vera, chileno, que ya ha estado aquí. Estuvieron los dos acompañando a Reinald Colom en 2019. O sea, es un programa para mí para no perdérselo. Un programa espectacular que va a empezar el viernes en Munilla y que durará hasta el domingo con todos esos grupos que hemos podido estar hablando de ellos, talento internacional. Oye, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí y decirle a la gente eso, que este fin de semana, pues si quiere acercarse, que puede estar en Munilla. Muchas gracias. Sí, de nada. Hombre, muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos despedimos de Jesús y deciros que seguimos en Aquí La Rioja edición verano, que no os perdáis el Munillás este fin de semana y que ahora mismo vamos a hablar también de arquitectura. Igual que el jazz puede parecer algo oculto, pero no lo es para todo el mundo, pues la arquitectura también. Y para eso Tomás Esteve de este verano se ha puesto con ganas de que aprendáis cosas de arquitectura riojana. En esta ocasión, estos pilares de La Rioja se desplazan a la estación de autobuses y de trenes de Logroño, una estación relativamente nueva que lleva muy poquitos años, pero que ya es un edificio que llama la atención si pasas cerca. Así que vamos a conocer cuáles son los secretos de la estación de autobuses. En este episodio de Los Pilares de La Rioja nos acercamos a las estaciones de trenes y buses de Logroño, un lugar clave para la movilidad en nuestra comunidad. Aunque estos dos edificios prácticamente gemelos fueron una obra faraónica que tardaron bastante en acabarse, pocos riojanos las conocen del todo. Vamos a cambiar eso. Estamos en la estación de autobuses y de ferrocarril, la estación intermodal de Logroño. Yo soy Maricruz Gutiérrez, soy la directora técnica de la sociedad que gestiona la integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño y esto es parte del trabajo que hemos desarrollado. Esto es un complejo arquitectónico que está formado por distintos elementos, pero no deja de ser un único edificio. La estación de autobuses es la última que hemos hecho, junto con la cúpula que la une y la relaciona con la estación de ferrocarril en este edificio intermodal que se completa con un parque sobre las cubiertas y sobre la cúpula que estamos viendo también que es elemento conector de ambas piezas arquitectónicas. ¿Por qué se construyó aquí un poco y cuál fue la idea a la hora de hacerlo? Bueno, esta respuesta requiere remontarnos a finales del siglo XIX, que es cuando llega el ferrocarril a Logroño, y la primera implantación se realiza en lo que es hoy en día la Gran Vía. Una vez que la ciudad empieza a crecer, ya en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y sobrepasa las vías del tren, se plantea qué ocurre con la ciudad y con el impedimento que generan esas vías del tren. Y se decide a mediados del siglo XX trasladar las vías del tren a una posición más exterior que no moleste tanto al crecimiento que se está produciendo en esos años 50-60 de la ciudad. La posición elegida para esas vías, ese trazado, coincide con el nuestro, con ese trazado actual, y es donde nos encontramos. ¿Qué ocurre cuando vuelve a ser un impedimento para el crecimiento de la ciudad? Porque la ciudad, como vemos, ha seguido creciendo en el barrio de Cascajos y vuelve a ser un problema de comunicación, de aislamiento de barrios, y se plantea que igual tenemos que pararnos y reflexionar sobre cómo hay que afrontar este tipo de cuestiones a nivel urbano. Este es un proyecto urbano, no es un proyecto arquitectónico puntual que un día se puede demoler como un edificio residencial y reponer, sino que tiene un contexto y una ambición urbana de amplio recorrido. Por eso la situación que se optó fue mantener el trazado y en su lugar generar ya un conjunto y unas relaciones urbanas que le dieran esa proyección de futuro y que no hiciera necesario dentro de pocos años replantearnos porque genera otros conflictos. En realidad lo que tiene que hacer la ciudad con sus grandes infraestructuras es asumirlas con naturalidad, integrarlas y generar
espacios atractivos e importantes también en esos entornos, ¿no? En vez de intentar echar fuera lo que parece que nos molesta. ¿Por qué echarla fuera si la podemos integrar como algo que necesitamos para vivir? Queremos tener el tren cerca de casa, queremos tener electricidad con una calidad de servicio suficiente, pues sí, seguramente la idea no es echarlo fuera como parece que en el siglo XX la tendencia era esa, por una especie de incomprensión o falta de mezcolanza de disciplinas, y a lo mejor asumirla y simplemente pues integrarla dentro del espacio urbano. La papiroflexia, en este caso esta forma de plegar las superficies para rellenar grandes espacios, es uno de los elementos o de los sistemas más eficaces para conformar esos espacios, esos techos a la escala humana, ¿no? Y de alguna forma responde también a una estructura triangulada que también le da ese sentido de coherencia. Vamos a ver hacia el exterior lo que hemos hecho en el interior con esas estructuras, esas cerchas triangulares que son las que soportan todo el peso de la estructura. Pues vamos a ver un poco esas estructuras interiores. Vamos para allá. El techo formado por lamas de aluminio conformado y que cada uno tiene una dirección y van engarzándose en estos triángulos es el mismo sistema que tiene la cúpula y el mismo que tiene la estación de tren, porque la idea es que en ese conjunto arquitectónico se mantengan algunos elementos invariantes que den esa coherencia y esa sensación de unidad, que estamos en un edificio único que se diferencia en varios usos, ¿no? El techo de la cara inferior lo que hace es ir uniendo los puntos de las cerchas metálicas que están determinadas por ese volumen que queremos generar hacia el interior. Y en ese mundo intermedio que se vislumbra a través de las lamas, que se ven cosas dentro, pues ahí discurren las instalaciones y demás, pero sobre todo la estructura que va uniendo esos puntos de abajo a arriba en esa especie de juego de unir puntos numerados, y que es el espacio, digamos, de la estructura y del elemento portante y también de las instalaciones servidoras del edificio, ¿no? Entiendo, o sea que se podría decir de alguna forma que hace como de un falso techo que tapa las cosas como necesarias para que funcione todo tal edificio. Eso es, este es un edificio muy sensorial que cuando vas caminando, no sé si ves, por ejemplo, allá a contraluz que el suelo va generando unos brillos que según caminas van cambiando, y también cuando vas caminando la transparencia de las lamas en función de la inclinación a veces te permite ver lo que hay dentro de ese falso techo en el que convive con las estructuras, y a veces no lo ves porque a veces se giran y hacen barrera. Entonces es a veces ver, no ver, ese juego sensorial de según voy andando van cambiando los estímulos sensoriales que genera el edificio. Estamos acostumbrados a compartimentar lo que es urbanismo, lo que es arquitectura, lo que es paisaje, lo que es instalaciones y demás. Y aquí en este caso se intentó, dentro de dinámicas más propias del siglo XXI, generar diseños en los que todos los elementos forman parte desde el principio, esa conformación de gran cúpula que hace de vestíbulo y refugio también climático en algunos momentos, cuando hace mucho calor, cuando hace frío, llegas en tren o en autobús, tienes un sitio de refugio donde no llueve, donde puedes quedar con un amigo, con un familiar. Todos esos elementos estaban desde el principio hibridando todas las disciplinas en las que concurren en esa forma moderna, digamos, de diseño, que ya no se atiende a disciplinas estancas de conocimiento. Una cosa que nos llama la atención es esa curiosa escalera, así como tan torcida, blanca y naranja. ¿Qué me puedes contar un poco de ella? Bueno, esto Iñaki Ábalos siempre lo explica desde el punto de vista de la singularidad de un elemento que llaman puctun dentro de procesos de representación, en el que hay elementos que son ambientales o que contribuyen a una sensación de calidez o de bienestar o de funcionalidad, pero siempre hay un elemento que te atrapa nada más entrar y que
es más emocional, ¿no? Una escalera de repente naranja en mitad de una estación muy gris, muy funcional, donde pasa mucha gente, entras y te quedas con esa idea, ¿no? Que es lo que te perdura un poco en la mente y en la memoria. Mucha gente recordará, pues a lo mejor gente que ha venido pocas veces, que la estación de Logroño de autobuses hay una escalera naranja. Es una forma también de permanecer en la memoria y de generar ese conocimiento o ese aprecio también de las cosas, ¿no? De la arquitectura. El jardín, como comentaba antes, no es un elemento añadido que después de construir el edificio se ajardina porque se rellenan huecos o lo que sea. Forma parte esencial de la estrategia del proyecto arquitectónico y conecta con el espacio urbano del entorno. Teníamos muy claro que una operación de este tipo, que son operaciones muy caras, necesitaba que el resultado también estuviera a la altura y llegar al ciudadano el máximo retorno posible de esa inversión. El construir esta cubierta jardinada no solo evita ese efecto isla de calor tan perjudicial en las ciudades contemporáneas, ¿no? Que es que te abrasas porque todo es hormigón, chapa y demás. Imaginaros lo que sería esta cubierta, pues si en vez de un manto verde que alivia la temperatura, que refresca la vista, pues fuera una teja o fuera una chapa, ¿no? Todo el parque es una gran esponja urbana que filtra el agua con este suelo de arena con cal compactada, que es poroso. Debajo tenemos todo un sistema de, te das una idea, una especie de hueveras que recoge el agua y la canaliza a dos grandes estanques, que está uno en cada lado del parque. El de aquí de autobuses lo tenemos cerca del estanque. El de tren está también en el lado cerca del Obete, y con ese agua reciclada es con lo que regamos el parque, es decir, no hay apenas necesidades de agua de boca para regar. Yo recuerdo haber crecido cerca de esta zona y ver esta zona en obras durante mucho tiempo. Entiendo que hubo momentos complicados a la hora de construir una obra de este calibre. ¿Me puedes contar un poco por qué se tardó tanto en algunas cosas, por ejemplo? Me hace gracia que me preguntes por los tiempos. A nosotros nos parece que se hizo en un tiempo récord, comparados con otras actuaciones, muchas de ellas que no llegaron a fraguar realmente, y algunas que se han dilatado realmente en decenios, ¿no? Pues Sagrera lleva muchos años, Valencia también tardó muchos años. Nosotros fuimos de los más rápidos. Es verdad que son obras que en cualquier caso llevan años en ejecutar. Tuvimos momentos críticos en un momento dado cuando estábamos construyendo el túnel ferroviario con las losas y los muros pantalla. Hubo un momento crítico porque sí que interrumpimos el paso del agua, que ahora está garantizado con los sifones y los portillos, pero en ese momento no estaban terminados. Tuvimos una tormenta enorme y se inundaron algunos de los garajes de cascajos, ¿no? Este edificio es algo más que un edificio, que es una actuación de ambición urbana, de escala superior a lo que suele ser la escala de un solo edificio, y que desde luego su voluntad y su ambición es permanecer, y para ello se ha esforzado mucho, o mucha gente se ha esforzado en precisamente aglutinar todas esas disciplinas: paisaje, estrategia arquitectónica, termodinámica, que hablábamos de la estación, de esa sensación de cueva, y que tiene vocación de que sea bien vivida y bien recibida, y que contribuya a ese bienestar de los ciudadanos por muchos años. Muchas gracias, Maricruz. De nada, a ti. Ambas estaciones se han convertido con el paso del tiempo en uno de los edificios más singulares de la capital. Aunque su arquitectura moderna destaca dentro de la ciudad, es importante ver estos edificios como lo que son, una muestra de cómo diferentes disciplinas pueden trabajar juntas, creando espacios para todos los riojanos. Los Pilares de La Rioja, cada miércoles en Aquí La Rioja edición verano. ¿Con qué edificio nos sorprenderá Tomás Estevez la semana que viene? Lo averiguaremos. Lo que sí que os digo es que hemos llegado al final del programa de hoy y que nos vemos mañana. Mañana vamos a tener un programa que está Paula Mateus aquí, tendremos al alcalde de Casa la Reina aquí en plató, y bueno, vamos a estar hablando
de muchísimas cosas. Pero es verdad que lo que va a sorprender, lo que sorprende es el eclipse. Así que yo ya estoy preparado para ir a verlo. Así que mañana veremos el reportaje. Yo me voy a ir a ver si pillo el rollo en las gafas para no dármela luego. A ver si lo pillo. Nos vemos mañana aquí en TVR, ¿eh? A ver, que me levanto, que voy. A ver. Ay, a ver que no veo. Ay, a ver. Hasta mañana. Adiós. Un beso. Ay.